Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Esta vez hablaremos del cielo según las distintas religiones, comenzando con el cristianismo. Para los cristianos, el cielo es un retorno al estado de la humanidad anterior a la caída, un segundo y renovado jardín del Edén, en el que la humanidad se reúne con Dios en un perfecto y natural estado de conciencia eterna. Los cristianos creen que esta reunión se logra mediante la obra redentora de Jesucristo, de morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Afirman que es un lugar de gozo, paz y felicidad infinita y eterna. En el puesto número 2 tenemos a los egipcios. Para los egipcios el cielo se llama Aurum. El Aurum fue situado al este, generalmente por donde se eleva el sol, y se describe como un campo eternamente fértil o una serie de islas cubiertas de cañas, un campo de juncos, similar al terrenal delta del Nilo, una zona de caza y pesca ideal. El lugar donde moraba Osiris también fue denominado a veces campos de ofrenda. Solamente los espíritus cuyos actos pasados terrenales, conciencia y moralidad representados por el corazón, pesaban igual que el mat, la armonía cósmica representada simbólicamente por una pluma, les era permitido comenzar un largo y peligroso viaje al Aurum, para disfrutar de placenteramente por toda la eternidad. Pero cabe destacar que la nueva vida después del juicio no es muy favorable. Al principio, mejor o más espiritual que la vida en la tierra. El justo sigue siendo un caminante en un viaje largo y difícil para lograr alcanzar la dicha y la seguridad en los fértiles campos de Aurum. En este viaje estaba expuesto a múltiples peligros, y para evitarlos, el espíritu del difunto dependía de la energía y conocimiento que hubiera adquirido en la vida pasada y de las palabras mágicas registradas en el libro de los muertos. En el budismo tenemos el nirvana. En la filosofía chamánica, nirvana es el estado de estar liberado tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimientos. Gautama Buda refería al nirvana en el budismo de la siguiente manera: hay una condición donde no hay tierra, ni agua, ni aire, ni luz, ni espacio, ni límites, ni tiempo sin límites, ni ningún tipo de ser, ni ideas, ni falta de ideas, ni este mundo, ni aquel mundo. No hay ni un levantarse, ni un fenecer, ni muerte, ni causa, ni efecto, ni cambio, ni detenimiento. Como no se puede definir el nirvana con palabras, se le puede delimitar por lo que no es. No es la existencia común a la que se está sujeto el ser humano. No tiene principio ni fin, no se encuentra dentro del tiempo medible. No se puede generar o fabricar, no tiene dualidad, por lo que no puede ser descrito con palabras. No es un estado subjetivo de conciencia, no está condicionado a nada o por nada. No es ningún tipo de desarrollo o conversación. No tiene partes o etapas que se puedan distinguir una de otras. Al igual que en el hinduismo, la realización del nirvana budista implica la liberación definitiva del sufrimiento de la existencia o los diferentes estados de la reencarnación, a los que todos los seres están sujetos. Pero en el budismo, esta idea será llevada hasta sus últimas consecuencias. La diferencia en el contexto hinduista es que esto ocurre por la unión absoluta del Brahma, a semejanza de lo que expone la mística de las religiones teístas occidentales. Para los hinduistas, el nirvana es el estado trascendente libre del sufrimiento y de la existencia fenoménica individual. Es la experiencia religiosa más identificada con el budismo. La Brahma procede de un verbo que significa enfriarse o apagarse, como en el final de una vela. La connotación es que solo en el nirvana están extinguidas las llamas de la lujuria, el odio, la codicia y la ignorancia. En este estado nirvana se rompe el ciclo de la transmigración, que de otra manera sería eterno. Su naturaleza ha sido muy debatida por el pensamiento occidental, algunos de cuyos investigadores sostienen que implica una total aniquilación, aunque otros lo interpreten como una beatitud eterna. Ambos puntos de vista son problemáticos en ocasiones, ya que el nirvana es indescriptible y solo puede conocerse desde su existencia. En la mitología griega están los campos de Elíseo. Eran una sección subterránea sagrada de los infiernos. Elíseo proviene de la palabra griega Elisión. Los campos elíseos, o a veces mencionados como las llanuras elisianas, eran el lugar sagrado donde las sombras de los hombres virtuosos y los guerreros heroicos llevaban una existencia dichosa y feliz, en medio de los paisajes verdes y floridos. Era la antítesis del Tártaro y a menudo se ha asociado como el cielo cristiano.
Aún así, las personas que residían en los campos elíseos tenían la oportunidad de regresar al mundo de los vivos, cosas que no muchos hacían. Para los nórdicos, su cielo tiene el nombre de Valhalla o Valhalla. En la mitología, es la fortaleza a la cual los guerreros van al morir en combate. Se sitúa en el palacio de Odín en Asgard, donde los guerreros fallecidos son bienvenidos por Bragi y conducidos por las valquirias. Tienen 540 puertas, muros hechos de lanza, un tejado a base de escudos y bancos cubiertos de armadura. Se dice que hay lugar suficiente para todos los elegidos. Aquí, todos los días los guerreros muertos que asistirán a Odín en el Ragnarok, el conflicto final de los dioses con los gigantes, se prepararán para la batalla en las llanuras de Asgard. Por la noche retornan al Valhalla para disfrutar de banquetes de jabalíes acompañados de hidromiel. Los que no consiguen méritos suficientes para ascender al Valhalla terminan en Niflheim, el reino de la oscuridad y las tinieblas gobernado por la diosa Hela, en otros sitios designados. Los que se pierden en el mar, por ejemplo, son llevados al palacio de Aegir, en el fondo mismo. En Valhalla, además de las valquirias y los espíritus de los guerreros, también hay un gato llamado Gulinkapi, que los despierta cada mañana y cuya misión es advertir la llegada del Ragnarok. ¿Y a ti? ¿En qué cielo te gustaría estar? ¿En el cristiano? ¿En el de los egipcios? ¿El Valhalla? Creo que si has visto Thor seguro sabrás un poco sobre ese. Esto es todo por este video, espero que te haya gustado, no olvides darle like y suscribirte para seguir disfrutando del contenido que subo casi todos los días en el canal. Hasta la próxima.